¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buen día, muy buenas tardes. Ya, Entre buenas tardes. el día y la tarde. Así es, en el momento o'clock. Estamos juntitos hoy día, Cintia. Sí. Es una muy buena señal para poder iniciar este programa en donde vamos a hablar de cosas que tienen que ver con nuestro impulso personal, como siempre. Recordemos que Cintia Ordóñez es coach, una poderosa coach que nos ayuda permanentemente, programa tras programa, a dilucidar estos rincones de la mente humana. Y quien les habla, Oscar Cáceres, también coach, somos Coach al Cuadrado. Sí, bueno, y por supuesto también con nuestros invitados, porque ellos son como el plato de fondo en las entrevistas, porque lo que hacemos justamente es aprovechar su conocimiento, su experiencia en esta vida y de cómo efectivamente vamos sorteando obstáculos y vamos llegando a alcanzar esa grandeza, esa sapiencia, conocimiento, know-how que nos permite estar en este mundo de la mejor manera. Así es. Bueno, y recordarle a nuestros amigos auditores que nuestra propuesta tiene que ver fundamentalmente con el pensar en grande, tiene que ver con el pensar de manera extraordinaria. Nosotros pensamos que los pensamientos, valga la redundancia, decía un profesor que yo tenía en la universidad. Claro. Valga la redundancia, son los que definen la forma en que percibimos el mundo y la forma en que en definitiva nos va, ¿no? Y es por eso que nosotros hacemos fuerte énfasis en explorar los recovecos de la mente humana para poder entender un poquitito más cómo poder salir de este ¿cómo le podríamos llamar? ¿Letargo? No, este menjunje, este atolladero. ¿Ya? Atolladero mental en el cual nos encontramos la mayor parte de los seres humanos, que se manifiesta finalmente en confusión, que se manifiesta en sufrimiento, que se manifiesta en dolor. Llegamos a este planeta, no tenemos idea de por qué estamos acá. Estamos acá en este planeta y tenemos que de alguna forma hacernos cargo de dos opciones: o sobrevivir o vivir una vida extraordinaria. Así es. Y es por eso que en este intento de sobrevivencia de los seres humanos, a través del tiempo, lo que hemos hecho es, descubrir algunas claves para poder hacerle frente a este desafío de salir de la mera sobrevivencia, de salir de esta sensación de carencia, de angustia, de conflicto en el cual la mayor parte de los seres humanos habita desgraciadamente en este mundo. Amigos y amigas que nos escuchan a esta hora en Radio La Clave. Que deben estar en el auto, yendo a almorzar, probablemente yendo a comprar algo. Comprarle empanaditas. Las empanaditas. Para comer, para tomarse un pisco sour rico yendo fin de semana, o yendo a un asado, o yendo al supermercado, qué sé yo, lo que están haciendo, pero estamos conectados en la clave del éxito, las claves que nos permiten liberarnos de los yugos mentales que nos atrapan en nuestra condición de seres humanos, para poder vivir una vida más libre, una vida más potente, una vida más poderosa, una vida más plena, una vida más feliz. Y fíjate que en esa reflexión, querida Cintia, es inevitable pensar, o por lo menos cuestionarse o preguntarse, ¿cuándo comienza esta historia de la sobrevivencia y cómo el ser humano ha intentado salir de ese espacio a través de la historia? Y es así como surge hace ya algunos siglos estos intentos por formar al ser humano, por educar. Aparece la educación como una especie de vía de salida a esta forma de sometimiento del mundo en el cual estamos insertos, atrapados, para poder generar mayor libertad, mayor conocimiento, mayor comprensión del mundo. Si en definitiva de lo que se trata es salir de esta hipnosis en la cual estamos todos. Bueno, y el conocimiento es poder, ¿no? Y justamente de eso se trata. Y hoy día tenemos un invitado que vamos a tocar justamente ese punto que ya lo tuvimos anteriormente aquí en nuestros estudios. Así que vamos a hablar justamente, y fíjate, mira, ahora haciendo un poquito un recuento, en el encuentro nacional de la empresa Dorothy Pérez, la Contralora, mencionó que en la OCDE los chilenos están bajo el promedio en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. ¿Qué te parece?
Pero en relación a nivel latinoamericano estamos un poquito mejor, bien, claro, pero si es que estamos hablando a nivel de la OCDE, estamos bajo el promedio. Claro, que es ¿Ya? con quien nos comparamos siempre. Claro, entonces lo que queremos nosotros es elevar ese estándar, ¿no? Es mejorar. Y justamente por eso ahora tenemos un invitado que nos va a llevar hacia esa vía, esa comprensión. Un invitado de lujo, porque ya estuvo. Por favor. Estuvo Sí. hace algún tiempo con Y de nosotros. hecho nos preguntaban y nos decían, bueno, ¿cuándo seguimos con este tema? Porque a mucha gente le encantó, vieron tu video, estaba muy bien visto, o sea, tenía muchas vistas el video y querían conocer un poco más, saber un poco más. Así que, bueno, ahí vamos. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9 Radio La Clave. Muy bien, ya estábamos de vuelta, queridos amigos y amigas, en la clave del éxito. Y una de las cosas que siempre y permanentemente nos preguntan nuestros amigos en nuestras conferencias, en nuestro seminario y por supuesto en la radio misma, que nos escuchan muchísimas personas, afortunadamente, querida Cintia, los Qué bueno, sábados eso es y buenísimo. domingos al mediodía, personas que están interesadas en el desarrollo, personas que se están preguntando, ¿cómo hago para poder ayudar a mis hijos en esta suerte de impulsarlos a vivir una vida mejor? Hay mucha gente que yo les pregunto, en los seminarios siempre hago la pregunta, ¿a quiénes de ustedes les gustaría que sus hijos fueran exitosos? Y todos. Créeme dicen que eso. el total de la sala levanta la mano. Ujú. Pero Pero cuando le preguntas a alguien, A ellos mismos Sí. dicen, no, en realidad no es tan importante, y el éxito para qué tanto, y empiezan los rollos mentales. Pero cuando se trata de los hijos, no, a mí me encantaría que mi hijo fuera exitoso, fuera pleno, fuera poderoso, fuera power. bueno, y eso es porque tenemos distintas concepciones de lo que es el éxito. ¿no? Por una parte, claro, porque entendemos, mucha gente tiene en sus representaciones mentales que el éxito es sinónimo de glamour, de fama, de dinero, y la verdad es que no es necesariamente así. El éxito es tener claro Lo que uno lo que quiere uno quiere y lograrlo. y lograr. Si tú Ujú. tienes claro lo que quieres, lo defines con certeza, con precisión, Eres vas a exitoso. transformarte en una persona exitosa. Así que eso para darle contexto a la conversación de ahora, porque nosotros nos hemos dedicado a este tema durante mucho tiempo y mucha gente nos pregunta, oye, ¿y esto no se enseña en los colegios? Esto que ustedes hacen de enseñar programación neurolingüística, de enseñar, no se enseña en los colegios porque ¿por qué estamos pegados en los contenidos tradicionales? ¿Por qué estamos pegados en las formas tradicionales? Pensamos que el aprender tiene que ver con memorizar. Pensamos que el evaluar estimula la competencia y la competencia es buena. Ustedes no enseñan de esto. Bueno, y yo siempre he pensado que hay un área muy Para interesante desarrollar, para totalmente. desarrollar. Para jóvenes. No es nuestro interés en hacerlo por ahora, pero Bueno, pero para eso tenemos. para invitados eso como que hemos traído nuevamente a un invitado que es de lujo, como les decía. Ujú. Que hace un tiempo estuvo aquí ya con nosotros, como les decíamos, y nos acompañó y nos comentó sobre este coraje que tuvo él de reinventarse, de dejar atrás la seguridad de una carrera técnica también, ¿te acuerdas? Para seguir esa voz interior, como que logró descubrir y conocerse y decidir qué quería para él. Así que hoy volvemos a encontrarnos con Ricardo Corbalán, que está con nosotros, pero esta vez para mirar un poco más de cerca esa pregunta fascinante, ¿no? que nos hacíamos al inicio. ¿Y si las matemáticas fueran mucho más que números? Y si fueran una forma de comprender la vida, la naturaleza e incluso a nosotros mismos. Así que aquí está con nosotros Ricardo Corbalán, ingeniero civil en metalurgia de la Universidad de Santiago y profesor en la Escuela Waldorf Gabriela Mistral, que ha hecho de las matemáticas y la geometría un puente entre el pensamiento lógico y la comprensión del mundo. Y con esa mirada profundamente humana y pedagógica que tiene Ricardo, nos invita a descubrir cómo enseñar y aprender las matemáticas y cómo pueden transformarse en una experiencia de conexión, de creatividad y de autoconocimiento. Así es. Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, la vez pasada quedé como también con una sensación de que faltó tiempo. Sí, faltó tiempo para poder explicar mucho. Bueno, esto es como las series, maestro. Así es. Entonces nosotros tenemos que decir previamente Eso. Previamente. en la En los clave del capítulos éxito, anteriores. capítulo anterior, hablábamos de que nuestro notable invitado de hoy
Es ingeniero civil metalúrgico, trabajó en la industria privada, podría estar perfectamente hoy día en la industria minera ganando muchísimo dinero y siendo un crack de en las áreas de metalurgia. Que pero podría ser un éxito para varios. Sí, claro, pero no, él está... Pero por eso el éxito remite a uno mismo, ¿no? Por O sea, a supuesto, uno. pero claro que sí, nosotros también podríamos estar ocupando cargos directivos en alguna compañía. De todas maneras. Claro. Pero aquí estamos, dando la lucha con el coaching, dando la lucha con el mensaje que queremos entregar para que la gente se impulse, para invitarlos a la grandeza. Y fuera de micrófono, yo le hacía la reflexión a Cintia, que cada vez que nosotros hacemos, Ricardo, un seminario, una conferencia de programación neurolingüística con estos temas que son tan removedores para la gente, que nos sacan de su zona de confort. Mucha gente nos pregunta, ¿y esto ustedes no trabajan con niños? Porque en el imaginario es, si esto me está haciendo tan bien a mí, yo porque, creo que... claro, no lo saben lo supe desde más chico, Claro, ¿no? ¿y por qué no enseñan esto en los colegios? ¿Por qué a los niños no les enseñan a pensar, a diseñar objetivos? ¿Por qué a los niños no les enseñan a pensar en grande? ¿Por qué a los niños no les enseñan a desarrollar su voluntad más que el intelecto? ¿Por qué los atiborran de conocimientos y pensamos que lo relevante es que memoricen y no que se muevan en el aprendizaje? ¿Por qué no existe una revolución? Pero existe. Bueno, existe, pues, y por y eso ahora está por eso Ricardo con estamos aquí. nosotros. Silenciosamente existe. Sí. Y de hecho, la vez pasada, si ustedes quieren ver el capítulo anterior, pueden ir a YouTube y ahí encontrar la entrevista, pero nos quedamos con algo pendiente, ¿no? El aprendizaje de las matemáticas sigue una lógica que acompaña el desarrollo evolutivo del niño. Entonces, ¿tú podrías explicarnos cómo se aborda este proceso, especialmente en la adolescencia? Perdón, que ahí tengo nos quedamos. una pregunta previa. ¿Puede ser? Por favor. Es que para los auditores que se conectan por primera vez con este tema, ¿Qué es la pedagogía ¿qué Waldorf? es la pedagogía? La pedagogía Claro. En chiquitito. Para otro lado. Ya. De alguna manera, la pedagogía Waldorf muchas veces se ha comentado que es una metodología de aprendizaje, como el Montessori, Reggio Emilia y otros tipos de pedagogías que, en el fondo, todos están buscando un camino para lo mismo, que es el desarrollo del ser humano de sí mismo para diferentes objetivos. La diferencia que tiene la pedagogía Waldorf en sí es que se sostiene sobre una filosofía de ser humano, que no buscamos un objetivo tan evidente como, por ejemplo, rendir una prueba de aptitud académica, o PAES que se llama ahora, o que tengan un camino único de desarrollo, sino que la pedagogía Waldorf lo que busca es el despliegue del ser humano en su capacidad íntima de por qué está acá, o sea, de por qué tú eres tú. Entonces, para poder encontrar ese lugar de conócete a ti mismo, es que la pedagogía Waldorf trabaja desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista emotivo y desde el punto de vista del hacer o de la voluntad. Entonces, nosotros tenemos esos 3 caminos muy bien como demarcados en cómo podemos alimentar esos 3 lugares de desarrollo del ser humano para que cada uno se metamorfosee en su camino a donde tiene que ir. Entonces, si es que exacerbamos solamente el plano intelectual, vamos a tener un tipo de adulto. Si exacerbamos solamente el plano emotivo, otro, y así con la voluntad. Entonces nosotros creemos en un equilibrio de estas 3 facultades para que ese ser humano, cuando sea adulto, tenga a la mano todas las herramientas que él trajo y que se pueda desplegar para que tenga que crear a lo que vino. Y eso que viene a crear a lo que vino puede ser que se acople a algo que ya existe y lo tenga que potenciar, o, que es lo más complejo aún, que tenga que crear algo que no existe y tenga que traerlo acá a este plano y poder desarrollarlo de algún modo en completa libertad. Entonces es esa libertad a la que apunta la pedagogía Waldorf. Es hacia una libertad de despliégate a lo que viniste. Entonces, ¿cómo hacemos para que este despliegue del ser humano sea de una manera saludable? ¿Y cómo desplegamos estas 3 facultades, como del hacer, del sentir y del pensar? Entonces, sobre todo, me quiero como referir desde el plano de la matemática, porque Claro, que era lo que estábamos hablando. lo que les voy a
a transmitir ahora se aplica para todos los planos, desde la ciencia, desde la música, desde el lenguaje y la matemática. Pero desde el punto de vista de la matemática, hay algo muy interesante que ocurre y que repercute en la adolescencia, que para allá voy. Perfecto. Pasa de que en los niños pequeños hay un mito y que tristemente se está fortaleciendo a nivel gubernamental este mito, que es adelantar las materias. Es decir, enseñarle a los niños a pensar, a multiplicar, a dividir, a restar, a leer y a saberse el abecedario a los 3 años, a los 4 años. Incluso se está incitando a los jardines de que los hagan. Y los adultos en la mesa, o ayudamos. Me imagino un domingo familiar, sí. Lo primero que le preguntaba a nuestro hijo, a ver, dinos el abecedario. 3 por 2. Claro, ¿Qué palabra? ¿Cómo se escribe dinosaurio? No sé. Entonces, y eso le preguntaba a los niños de 4 años y lo tenemos como un valor humano, que es como exacerbar el intelecto en un pequeño. Entonces yo como matemático, es muy paradójico que les diga lo contrario. ¿Qué es lo que hay que fortalecer en ese pequeño para que la matemática se pueda desplegar mucho más creativa en el futuro? Es el hacer, la voluntad, el juego, el movimiento, el saltar, el correr, el crear a través de un pedazo de madera, un avión, al crear a través de una montaña de troncos, crear un barco, crear un tren. Esa capacidad imaginativa que solamente nos la jugamos de los 0 a los 7 años más o menos, no la volvemos a tener en todo el resto de nuestra vida. Y siempre añoramos esa capacidad de juego que tienen los niños, que de alguna manera para los niños el juego es cosa seria. O sea, ustedes han visto a un niño jugar. El niño no está fingiendo que va volando o no está fingiendo que va dentro de un autobús. El niño va realmente en el autobús. Él está vivenciando todo. Está con su cuerpo completo en el autobús. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hay que potenciar en la primera infancia. El juego, la creatividad, y los juegos tienen que ser cada vez más enriquecidos por el adulto, pero intervenidos poco. Es decir, si uno ve un autobús, uno no está diciendo ¿y a dónde van? Y cómo, lleno de nuevo con ideas intelectuales. Que los niños vayan a Marte, pero no van a ir al planeta Marte. Van a ir a un lugar muy lejano que le llaman Marte, porque han escuchado que es un planeta lejano. Pero ellos intelectualmente no están yendo a Marte. Ellos están en la nave espacial en ese momento. Qué bueno. Entonces, la matemática, ¿cómo opera ahí? La matemática tiene que empezar a entrar desde, por ejemplo, diferenciar lo pesado de lo liviano. Esto encaja acá, esto no encaja allá. Acá me puedo columpiar, voy a una ley física que es completamente abstracta, pero el niño sabe que se está columpiando y está experimentando la ley física en su corporalidad. El movimiento. Son sus huesos lo que tiene que estar experimentando la matemática a través del juego. Y eso tiene que ser en plena libertad, y el adulto tiene que ser una especie de custodiar que el juego se realice a cabalidad. Ahí tiene que estar la presencia del adulto, cuidando de que el juego esté saludable. Si el juego ya se empieza a desarmar, ya listo, el adulto tiene que mover las piezas para que ahora vayamos a hacer otra cosa, a la colación, a picar fruta, a lavar la loza, a amasar. La voluntad es la que está en expansión en los primeros años. Lo que no quiere decir que no esté usando el intelecto, pero lo que no se está, claro, potenciando más es esta fuerza física, ¿no es cierto? Lo contrario, ¿qué pasa si es que hacemos lo contrario? El ser humano está completamente ávido por esas fuerzas de vitalidad en los primeros años. Entonces, ¿qué ocurre si ahora estimulamos el intelecto? Esas fuerzas de vitalidad que tienen que estar puestas en el juego, en la creatividad, en hacer, en la sangre, en hacer, esa fuerza se va a ir al cerebro. Entonces, hay algo que tenemos que pagar para que podamos pensar a los 3 años, y es el desarrollo de tu cuerpo físico. Es decir, vas en desmedro de tu cuerpo físico, es así de directa la comparación. Vas en desmedro de tu cuerpo físico y tu creatividad en la adolescencia y en la adultez cuando estimulas el intelecto antes de los 7 años. O sea, ¿qué podría pasar, por ejemplo, cuando tú dices va en desmedro? ¿Qué podríamos ver? Adolescentes poco vitales, adolescentes con una exacerbación en el intelecto y creer de que la verdad está en el intelecto y perder el foco de que la verdad está en el mundo, de que la verdad está ahí. O sea, la física no está en la ecuación, la física está en el vaso que cae. Y a través del intelecto podemos descubrir la ley que está en ese vaso que cae. Pero sin embargo, la física está ahí.
está en el vaso, no está en la ecuación. Ujú. La ecuación es una forma de traducir Explicar, intelectualmente lo que está ocurriendo en la pelotita cuando cae. Entonces, eso el niño lo va a intuir más fácil si tuvo una infancia plena de juegos, plena de juegos. Entonces, aquí es donde ya vamos a pasar de los juegos a los cuentos de hadas. Entonces, cuando ya vamos transitando los 7 años y quiero yo hablar matemática con los niños, tengo que hacerlo en el lenguaje en el que pueden entenderlo. Y su lenguaje es los cuentos de hadas. Entonces, 7, 8, 9 años, hasta 9 años, los niños viven en una capacidad imaginativa en donde la matemática ya empieza a entrar en ellos, pero desde los juegos y desde los cuentos de hadas. Y aquí es cuando, a los 7 años, la capacidad vital que estaba antes puesta en la voluntad, ahora madura para poder darle espacio a que esa vitalidad pueda fortalecer el intelecto. Y ahora sí, vamos con las letras, vamos con los números, vamos con la suma, la resta. Ahora, esa vitalidad, Ricardo, no se pierde. Yo entiendo que No. cuando está bien administrada los primeros 7 años del niño, Metamorfosea. Exactamente, y te acompañas tú hasta... Y eso, a ver, se me vienen 2 ideas a la cabeza, a lo mejor estoy errado. Se viene el prototipo del chiquitito, del Ya. chico nerd. ¿Ah? Ya. Ese que ha estimulado en exceso el intelecto en sus primeros años de vida y su cuerpito es frágil y es objeto de bullying y es etcétera, etcétera. O sea, es ese niño frágil, pero con una tremenda cabeza a los 5, a los 4 años. Ahí creo yo, hay un desvío de esta vitalidad, ¿ah? Y que tiene que Sí. ver con lo que mencionabas tú. Y mira, qué interesante lo que mencionas, porque de alguna manera estamos estimulando ese tipo de arquetipo de niño. Sí, pues. Incluso algo muy curioso que está pasando, que en mi época no sé si estaba cuando yo era pequeño, es la cantidad de niños TEA que hay ahora en la sociedad. Sí. Y de alguna manera está normalizándose porque hay que hacerse cargo de ello, pero para mí ellos son una exacerbación de lo que tú estás mencionando, de que como sociedad estamos pariendo un margen de niños no menor con estas cualidades que son una hiperestimulación intelectual temprana, pero no porque lo hicimos nosotros, nació de esa manera. O nació... O sea, es que hemos seguido un patrón que nos De decía hace que mucho mientras rato. antes mejor. O sea, ojalá Mientras que... antes mejor. Exacto. Y está equivocado totalmente. Y ese patrón lo hemos estado, lo hemos estado poniendo inconscientemente desde quizás no sé cuántas décadas para atrás. Sí. Entonces estamos teniendo ahora niños que tienen esa cualidad. Entonces el desafío para un profesor de primero básico, segundo básico, es completamente el polo opuesto a ese niño que va a ser brillante, que va a saber sumar y restar, pero maravillosamente, que va a saber leer, ya se leyó hasta un libro tal vez en primero básico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos volver a vitalizar ese niño que por lo general tiene un arquetipo que son flacos, que son más pálidos, tienen manos frías, caminan de una forma muy particular? Sí, sí. Entonces, ¿cómo poder estimular de manera amorosa junto a los padres? Porque los padres ven eso como una fortaleza del intelecto del niño, que está bien, es una fortaleza. Perdón, pueden ser flacos o obesos. Claro, pero en lo que yo he visto por lo general son más delgados y tez fría y manos frías Ok. y como con enfermedades de alergia alimentaria, como con una repulsión del mundo, porque aquí está puesta la vitalidad. Claro, Toda claro. la vitalidad de ellos está puesta en el intelecto. Entonces el cuerpo se dejó como un mero instrumento que transporta la cabeza. Ujú. Bueno, y ahora nos vas a decir qué podemos hacer, Sí. pero tenemos que ir a un corte. Ah, ya. Tengo que ir al corte ya. Sí. No lo puedo creer. Sí. Oscar No, estaba, pero tan ensimismado que no se dio cuenta, pero ya por tenemos. Sí. favor. Vamos con nuestros Me auspiciadores. quedé con la sí. pregunta, la vuelta del Sí, Dale. ya, y regresamos. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9 Radio La Clave. Bueno, ya estamos de regreso con Ricardo Corbalán, ingeniero civil en metalurgia y profesor de geometría y matemáticas de este queridísimo colegio, la Escuela Waldorf Gabriela Mistral. Tú tenías una pregunta. Sí, no, es que cuando yo comencé a conectarme con la pedagogía Waldorf, fue a propósito de la medicina antroposófica que llegamos a esto. Una de las primeras cosas que me costó entender fue por qué la voluntad era tan importante en el primer septenio. Pero rápidamente me di cuenta de que ese recurso, ese capital, ese activo que Eso mismo. los niños
desarrollan en los primeros 7 años es el que determina finalmente si en la edad adulta, a partir de los 21 años, más o menos, van a ser líderes o no. Sí, porque el liderazgo está mal entendido si se cree que es solamente una persona inteligente que sabe pensar y que es muy calculista y que entiende todos los números a la perfección. El liderazgo también requiere una empatía de uno a uno y una empatía de entender a un grupo humano como una pura cosa, un ser que tiene comportamientos, tiene una cultura, tiene tiene ritos que hay que saber cómo ir manifestándose. Entonces, la empatía humana la base es la voluntad de los primeros 7 años. O sea, eso es la base para muchas cosas que podemos hablar. De cómo la voluntad humana, esos primeros 7 años, se despliega después en la creatividad científica, en la creatividad artística, en el amor por el mundo, en la devoción por el mundo, en la religiosidad. O sea, esta voluntad de los 7 años, para mí, son los tiempos de oro. Es crucial. Es crucial. No, y para el liderazgo también la capacidad de poder levantarte. Si te caes, si algo no sale bien, si tu proyecto no... Tú tienes que seguir. Y esa fuerza es la que se genera a esa edad. ¿Han pensado la capacidad de resiliencia que tiene un niño cuando está aprendiendo a caminar? O sea, Tremendo. como humano, nunca más vamos a volver a tener esa capacidad de caer, levantar. O sea, es arquetípico lo que hacen ellos, de caer, levantar, caer, levantar. Entonces, pues teniendo esta claridad, ustedes pueden inferir lo dañino que es un andador. Esas saltarinas que le ponen a los niños ahora, que le ponen como una especie de arnés para que caminen como si fuesen por el aire. O sea, ¿qué adulto estamos generando ahí? Un adulto que se va a caer y pues no va a poder levantarse. Y los papás van a estar ahí, pero no, pero es que no duela, que no sufra. Pero si no lo dejaste caerse cuando se tenía que caer. Y que repitiera el proceso tantas repitiera. veces sea necesario para él. O sea, imagínense lo importante que es gatear, lo importante que es reptar, lo importante que es aprender a levantarse, caminar solo, poder subir una silla, poder bajar una silla. Eso es la capacidad de resiliencia del adulto cuando tiene un grupo humano a cargo y falla y tiene que volver a intentarlo. Después falla en su carrera, en su universidad, se equivocó de carrera, tiene que cambiarse de carrera. Eso es lo que se aprendió inconscientemente de los 0 a los 3 años. Oye, esto es tan dramático que incluso tiene un impacto en las relaciones humanas cuando uno es adulto, porque la vitalidad, comillas, sometida o aplastada o no actualizada, genera la búsqueda de partners, personas, parejas Que te sometan. que te sometan, exactamente. Sí, tremendo. Que vuelvan a cursar el mismo sendero que tiene el microtrauma que hay. Exactamente. Ay. Estamos acá haciendo todo un descubrimiento. Entonces, Qué tremendo. volvemos Ya. a los niños. Vamos. Sí, volvamos a los niños. Y además que yo quiero ver también esta parte que tú decías de los números vinculado a la historia, ¿no? A la historia de la evolución humana. Ya, entonces podemos partir por ahí para llegar a los niños de nuevo. Vale. Algo que yo descubrí internamente, pero el mundo lo sabe, es esta comparación, o esta pista que nos dio Steiner a través de la pedagogía Waldorf, que es que el ser humano, desde los 7 años hasta los 14, pasa por un estadio evolutivo que es el mismo que pasó la humanidad en ese momento. Entonces, si es que aprendemos a poder mirar a los niños de acuerdo a su lugar evolutivo de la conciencia humana en comparación con la historia, vamos a saber en qué idioma hablarles. Les voy a poner ejemplos para traducir A ver, lo sí, que para dije. poder entender. Sí. Por ejemplo, uno estudiando el desarrollo humano sabe que los niños en quinto básico están transitando por el periodo humano de Grecia. Entonces los niños de quinto básico son reales griegos, modernos por supuesto, con todo lo que significa vivir en el 2025, pero con una conciencia griega. Entonces, para poder hablarles a los niños de quinto básico, tengo que estudiar no matemática, sino la cultura griega. Porque cuando yo me adentre en qué es lo que le complicaba al griego, qué es lo que le preocupaba, cuáles eran sus dolores, qué es lo que valoraba el griego, voy a saber cómo resolver conflictos en un quinto básico. Después, si Oye, quiero... Ricardo, perdón que te interrumpa, pero seguramente nuestros auditores se están preguntando, ¿y esto que tú estás planteando, esta conexión entre esta línea de la historia, entre esta línea del tiempo y el devenir del niño, es una tesis, es una propuesta, Claro, es un qué es? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? Nace de la antroposofía. Ajá. La antroposofía es quien sostiene este pensamiento observando el desarrollo humano solamente con hechos prácticos y
totalmente empírico. O sea, sí, puede ser una tesis como el método científico que hace justamente lo contrario. El método científico propone una tesis, se pone a prueba y si es que no es válida, se intenta otra tesis hasta que uno la chunta y dice ya, esto va bien. Entonces ahora pongo a prueba la tesis para volver a corroborar que tengo razón. Correcto. Acá es al revés, sino que observo el comportamiento humano, lo observo hay un método para esto, un método que es a través de una observación de un científico antiguo que se llama Goethe, que no voy a entrar ahí, pero es una observación goetheanística del mundo y del ser humano. Y a través de este método podría ser una nueva forma de mirar la realidad paralela al método científico, que el método científico también observa la realidad. Esta es una nueva forma de mirar la realidad, pero de un punto de vista goetheanístico, que es un mundo. Ya, entonces a través de esta observación goetheanística es como uno puede llegar a la conclusión de que el ser humano en ciertas etapas de su vida vuelve a transitar estados de conciencia de la humanidad. Y yo a través de la matemática lo he podido comprobar. Entonces es increíble cómo un niño en quinto básico se sorprende de algunas cosas que ya el de sexto ya no se sorprende de lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de quinto y sexto porque me parece que ahí hay un abismo interesante, una bisagra, porque es el estudio humano de Grecia y el estudio humano de Roma. Entonces la civilización romana y la civilización griega son quinto y sexto básico. Entonces la vez pasada les ponía el mismo ejemplo que para mí es muy, muy interesante, que es, díganle a un niño de quinto básico que haga una circunferencia y es probablemente que la va a hacer bastante armónica. Pues ya el niño de sexto básico ya no tiene esa armonía interna porque tiene que sacar esa armonía desde la regla externa, como los griegos y los romanos. Entonces, quiero volver a los niños más pequeños que ahí me quedé. Okay. Entonces, unos estados más tempranos de la evolución humana era un estado un poco más imaginativo, más como de esto onírico, y ahí están los cuentos de hadas. Entonces, para poder desarrollar la matemática de un niño de séptimo, octavo, perdón, no, me equivoqué, no es séptimo, estaba pensando en 7 años, 8 años, tiene que ser a través de los cuentos de hadas, a través de la imaginación, a través de la verdadera, como que el niño entre en el proceso matemático desde su propia vivencia, partiendo desde primero las manos, es decir, contar, multiplicar con las manos hasta que ya después pase a una multiplicación pero con puntitos, y de ahí a la abstracción ya en un tercer o cuarto básico. Entonces, un poco trabajamos de a 3 años, de los 7 años a los 9, y después de los 9 pasamos a otro mundo de la matemática, que es de cuarto básico, quinto básico y sexto básico. Partimos con los números fraccionarios, que parten con las fracciones en cuarto básico y terminan con el porcentaje en sexto. Entonces ahí tenemos como un paquete de desarrollo humano, y eso es lo que más o menos como trabajamos observando lo que está pasando por el niño. Entonces, ¿qué es lo que yo veo a veces en la educación tradicional? Que las fracciones están puestas en un segundo básico, por ejemplo, en donde vamos a tener la ilusión de que el niño sí está aprendiendo fracciones porque me está reportando que lo está haciendo. O sea, un medio más un medio me dice que es un entero, porque comprendió la ley intelectualmente. Entonces vamos a tener un tercio de la clase que lo va a hacer fantástico, y son los típicos Mateo en segundo básico, que ya están con números mixtos, fracciones muy complejas, porque un niño de segundo básico lo puede hacer. O sea, un niño primero básico también puede sumar fracciones, y lo podemos ver, y claro, vamos a decir, mira qué maravilloso, lo podemos hacer tempranamente. Es el mismo error que enseñarle a leer a un niño de 3 años, que lo va a poder hacer, pero la pregunta que tenemos que hacernos de fondo es, ¿qué estoy dejando de hacer para que este niño pueda desarrollar la matemática a esa edad? ¿Qué es lo que estoy gastando? ¿Qué vitalidad estoy poniendo en un lugar incorrecto para que aparezca la matemática en donde no tiene que aparecer? Pero, ¿qué estoy pagando? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer este niño que habíamos hablado de los 7 años, que es como una cabeza, ¿no es cierto? Que ya lo hemos desvitalizado, ya le enseñamos a leer a los 3 años, ya le enseñamos a sumar. Entonces, este niño es una cabeza que crea un mundo interior muy propio, en donde el vínculo con el otro va a ser cada vez más difícil, porque la verdad va a estar en lo intelectual.
La verdad no va a estar en lo que siente el otro o cómo yo le hago daño al otro con mis palabras, cómo esa empatía pequeña que va apareciendo, cómo va en desmedro porque potencié tanto el intelecto y no potencié el sentido del tacto, no potencié el juego, el barro, el árbol. ¿Iban a ser niños poco comunicativos probablemente? ¿O no pocos comunicativos, pero sí más interiorizados de lo que le pasa a él mismo. Empieza a parecer como más introvertidos? Más introvertidos, más egocéntricos. Más egoístas. Entonces, y la solución para mí está en el polo opuesto. Es decir, esos niños son los que más tienen que tejer, los que más tienen que tocar flauta, los que más tienen que relacionarse con un instrumento, los que tienen que hacer muchas manualidades, jugar más, subirse a más árboles, y no importa que tengan 8 años, 9 años, vuelve a subirte al árbol, vuelve a columpiarte. Ahí está la potencia de ese niño, porque es donde tenemos que polarizar esto. Oye, que está exacerbado. Algunos padres nos pueden estar escuchando y seguramente se preguntan, ¿escucha bien? ¿Tiene que tejer? Sí. Claro. Bueno, eso fue una de las primeras cosas que tuve que aprender cuando tomé un primero básico, a tejer. Yo no sabía tejer. Yeah. Y antes de tomar a mis niños, empecé a aprender. Y me di cuenta la cualidad matemática tremenda que tiene el tejido. El tejido tiene una cosa que es rítmica, en donde en la punta de los dedos, que es como la parte más como intelectual, podemos decir de la mano, porque si se fijan, si van a tomar algo, lo hacen con la pinza. Ahí está la intelectualidad de las manos. El tejer te aplica como un conocimiento matemático demasiado interior, es como que la matemática se te pega en los huesos. Entonces ya después los niños pueden estar conversando y tejiendo igual que una señora en una junta vecinal. Empiezan a tejer, a conversar, y los que tejen más rápido, claro, ya se ponen hasta desordenados porque pueden empezar a tejer y conversar y lo hacen maravilloso. Entonces ese niño ya internalizó un ritmo, una cosa que es como la matemática, que es como un reloj que va apareciendo, y ese tejido hay que irlo complejizando cada vez más. Hasta en quinto básico, que yo voy a aprender, todavía no aprendo, a hacer calcetines con 5 palillos. Entonces imagínense ya la complejidad intelectual, pero de una índole manual. O sea, es como la complementación perfecta entre la matemática y la manualidad, el tejido complejo. O sea, para mí el tejer calcetines ya empieza a ser un arte. ¿Y cómo motivas tú a los niños para que a algunos no les gusta? No, a todos les gusta. Les encanta tejer. Sí, para muchos es su clase favorita, el tejido. Entonces, la matemática parte en las manos. Sí, claro. Y hay algo muy importante que se metamorfosea después en la adolescencia. Y esto es fundamental. Todas las habilidades manuales que yo adquiero en el segundo septenio, es decir, de los 7 hasta los 14, se van a metamorfosear en capacidad de juicio en la adolescencia. Entonces, eso es fundamental. Qué tremendo, ¿eh? El juicio es algo que no tenemos idea cómo educar, pero sin embargo es lo que más nos fortalece como seres humanos adultos. Y el juicio para mí es la cúspide de la pedagogía, en donde parte con la voluntad, sigue con las habilidades manuales y después continúa con los juegos sociales. Y el juicio es una cualidad completamente yoica, en donde no pasa el intelecto. O sea, el juicio no es algo que yo lo piense. El juicio me nace desde el pecho. Entonces el juicio se nutre con las habilidades manuales, no con la habilidad intelectual. Eso se llama conclusión intelectual. Ricardo, yo sé que las escuelas Waldorf tienen un fuerte interés por lo mismo, ¿no? Por las habilidades manuales. Hay clases de ¿cómo se llama? Carpintería. También, claro. Orfebrería. Pero también hay a los niños se les asigna un instrumento. O sea, la música juega un rol súper importante. Estás escuchando La Clave del Éxito. 92.9. Somos La Clave. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente con Ricardo Corbalán en esta conversación tan espectacular acerca de la evolución de las matemáticas, del aprendizaje, en fin, de la educación. Tú me hiciste un comentario, Ricardo, cuando estábamos en comerciales, y que tiene que ver, no vayan a creer que nosotros nos dedicamos solamente a la música, al arte y a tejer, no, sino que se va complejizando también lo que el niño va aprendiendo. El ámbito científico es súper relevante. De hecho, hemos estado conversando de matemáticas acá todo el rato, digamos. Y si un niño, yo creo que si un niño incorpora la experiencia matemática, misión cumplida, ¿no? Sí, eso de la ciencia se me ocurrió una idea cuando te escuché. Lo que estaba comentando de la voluntad de los 0 a los 7 años, ¿cómo podemos aplicar eso en la ciencia? Esa voluntad aparece
esa pregunta científica aparece en los niños como a partir de sexto básico, cuando aparece en ellos la capacidad de poder comprender la causa y el efecto. Y esa causa y efecto, ¿cómo lo podemos vincular desde la voluntad, pero con la ciencia? Es a través de la experiencia. ¿Qué significa esto? El niño del sexto, séptimo y octavo, ojalá que se vincule con todos los experimentos científicos que pueda el profesor traer a la sala. Experimentos de sonido, experimentos de color, experimentos de magnetismo, experimentos de poleas, palancas, electricidad, juegos con aguas, levantar, tirar la cuerda, que las leyes de física de Newton sean experimentales por completo. Vale. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Así como la voluntad es en el primer septenio el activo, como le llamaste, de todo el juicio y la intelectualidad futura, estas cualidades físicas de los experimentos científicos después van a permitir de que las intuiciones de los jóvenes sean desde el interior, cuando en segundo medio pongamos la ecuación F igual M por A, que habla de la fuerza, que es la segunda ley de Newton. Esa ley va a ser mucho más fácil para ellos comprenderla desde la corporal, más que solamente intelectual. Porque como les dije antes, la física no está en la ecuación, está en la realidad. Y ellos ya pasaron por la realidad, ya hicieron todos los experimentos. Los dibujaron, los describieron, los vivenciaron, se cayeron ellos mismos, inventaron un experimento donde ellos se pusieron en un balde y con poleas se transportaban, se pudieron levantar entre ellos. Entonces, en segundo medio, yo me he dado cuenta, esto no lo he puesto en ninguna parte, pero yo me he dado cuenta, no lo he visto en ninguna parte, de que en segundo medio la pedagogía Waldorf se acopla a la pedagogía tradicional. O sea, si tú agarras un libro de Santillana y un libro de pedagogía Waldorf, son muy similares. Es decir, desde aquí en adelante ya nos ponemos con todo y ahora sí, el intelecto empieza a ser nuestra mayor preocupación en segundo medio en adelante. Parte en primero medio. En realidad parte un poquito en sexto, pero ya en segundo medio nos ponemos con todo. Pero con el activo. Pero ya con el activo. Correcto, activado, claro. activado. Con este humus que pusimos de los 0 a los 7, entonces la capacidad imaginativa de los jóvenes en segundo medio, que ya en tercero medio se despliega a cabalidad, es otra. Por supuesto. No es un niño que sabe responder preguntas perfectamente y que va a responder una PAES para poder entrar a la universidad, sino que aparte de eso, también va a traer ideas creativas y soluciones que no existían antes a los mismos problemas. Entonces, de segundo medio en adelante, vemos ecuaciones de segundo grado, vemos logaritmos, y ojalá que un buen colegio debiese llegar en cuarto medio, tal vez no con todo el grupo, pero sí con los que les interesa, a integrales, a derivadas, ver límite, o sea, dejarlos con toda la matemática que uno podría entregarles a un cuarto medio. O sea, no dejamos de lado lo que ya está. Maravilloso. Además, con la experiencia, te quiero poner un ejemplo. El otro día, Lucas, que tú lo conoces, es nuestro hijo, y tú eres su profesor. Estábamos en el teclado, estábamos en el piano, a propósito del concepto de función, y conversábamos, y yo le decía, ¿te das cuenta que cuando tú estás tocando Chopin, o estás tocando Bach, hay dos conversaciones en Bach que van intercalándose en función del tiempo? Claro, me decía. ¿Eh? Claro, y es como que ya lo entiende, ¿no? Te he incorporado. Sí, porque ya está en ello. O sea, y cuando uno mezcla el arte con la matemática, empieza a aparecer lo nuevo, que es lo que no existe. Entonces, para mí, la mayor finalidad de cuando aparece realmente el artista es cuando se mezcla lo científico, lo duro, la roca cayendo, con la expresión artística. Y ahí es donde el joven realmente se empieza a desplegar a sí mismo, porque el arte es lo único que yo no puedo copiar. Yo no puedo copiar un dibujo de otra persona porque es mi dibujo. Entonces, cuando mezclo la ciencia, la matemática y el arte, en un cuarto medio, es cuando aparece realmente ese ser humano que se empieza a desplegar a sí mismo, y no una copia de libros, no una copia de lo que dijo el profesor, no una copia de los padres, sino él mismo en su máxima expresión, para que empiece a ser realmente ahí libre y que se pueda conocer a sí mismo, que Qué maravilla. Es realmente el objetivo de la educación. Por supuesto. Hay un librito que no sé si tú lo leíste, se llama Escher, Bach y Gödel. No. Bueno. Pero te va a gustar, sí. Te va a gustar porque ahí está Escher, la figura es imposible, el dibujante de las figuras imposibles tiene que conocerlo. Bueno, y lo que quería decir también es que la matemática, lo que quedamos pendiente la vez pasada también es como comentar
que la matemática es una capacidad de autoestima de cada uno que no la tiene otra disciplina. Eso justo yo te iba a preguntar, o sea, ¿cómo impacta en la confianza y la autoestima de los chicos? Totalmente, porque cuando la matemática uno la empieza a comprender, empieza también a comprenderse a sí mismo, porque la matemática no es algo tangible, sino que es la capacidad del pensamiento puro del ser humano. Y es ahí en donde vive el yo también. O sea, el yo vive en ese lugar de pureza, en donde me encuentro conmigo mismo, en los pensamientos de mí mismo. Entonces, es en ese lugar donde empieza a aparecer la verdadera autoestima y decir, mira, yo puedo resolver esto, puedo entender esto, puede aparecer. Entonces, uno se empieza a encontrar en el mundo con adultos que tuvieron esa experiencia traumática con las matemáticas y tienen en su cara de, no, yo odio las matemáticas, nunca las entendí, fueran pésimos, yo era muy malo para las matemáticas. Y yo creo que eso cala en el largo de la vida, que hay que reparar en algún momento. Eso te iba a decir yo. ¿Y cómo podemos 40, hacerlo? Porque, claro, ¿cómo podríamos transformar esto que ha sido un obstáculo durante toda nuestra vida, las matemáticas? ¿No? Yo creo que a los 40, a los 50, nunca es tarde para aprender, aunque sea un poquito de matemáticas, que la pregunta típica es, pero si ya no las uso, no las voy a necesitar nunca. Es verdad que no las uso y no las vas a necesitar. Pero lo que te entrega no te lo entrega otra disciplina. Claro, diríamos que es como la experiencia matemática. Eso. Es la experiencia Oye, matemática. no, deberíamos armar un taller matemática. para adultos de matemáticas. ¿Sí o no? Sería muy Podríamos lindo. hacerlo, Hagámoslo, de verdad. hagámoslo. Total, Sería muy lindo. un mes al mes. Ricardo, Sí. adivina qué. Se acabó. Sí. No, nos queda un minuto. Bueno, Pero queda un minuto. En el colegio hacemos un poco eso. Cuando hacemos una escuela para padres, a una vez al año, sí. donde Nosotros hemos participado, sí. ahí hacemos matemática para ahí adultos. te conocí yo en las clases de geometría, Sí, que pues yo quedé ahí- pero fascinada, me encanta, así que yo creo que Oye, podríamos hacer deberíamos hacer algo así. un repeat, tercer capítulo. No, yo Geometría. De geometría, ¿sabes? Sí. ¿Ya? Lo que vamos a tener que hacer creo es tener como un al mes un programa específicamente de esto. Yo creo que va a ayudar Y muchísimo. Platón tenía esta famosa frase en su templo, decía, solo acá pueden ingresar los que sepan geometría. Así es. Muy bien, así Y no que se te vamos con eso. ipsum. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Queridos amigos y amigas, Ricardo, muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Muchas gracias a No te ustedes por imaginas lo valioso que es para nuestros Sí, auditores sí. todo lo que nos entregas. Y para nosotros Y para también, nosotros estamos también, aprendiendo por supuesto. muchísimo, Así claro es, que gracias. sí. Y para nuestros auditores queremos contarles que ya se nos viene lueguito nuestro evento Pensar en Grande. Tuvimos que repetir porque el primero estuvo full. Sí, se agotaron las Llenamos entradas. salón, así que Pensar en Grande. El 29 de noviembre. El 29 de noviembre. Toda la información en www.oscarcáceres.com. Gracias, Ricardo. Gracias a las personas que se conectaron. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un nuevamente. placer, Y vamos a maestro. tenerte nuevamente, no, definitivamente. Así es, con geometría. Y después música. Y seguimos y le vamos dando. Oye, y a nuestros amigos auditores nos encontramos el próximo fin de semana en una nueva Clave Clave del del éxito. éxito. Un lindo fin de semana.